Un tiempo para fortalecerte y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Esto es Reto 365. La Biblia en un año. Reto 365, la Biblia en un año. Su servidora, Anaí Solís. Día 48. Antiguo Testamento, Libro de Levítico, capítulo 7, capítulo 8. Diversos sacrificios de comunión. Verso 11. Esta es la ley respecto al sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si se ofrece en acción de gracia, entonces se ofrecerán también panes sin levaduras, amasados con aceite, obleas sin levadura, untadas con aceite, o panes de flor de harina amasados con aceite. Verso 13. Junto con él el sacrificio de comunión en acción de gracia, se deberá presentar una ofrenda de pan con levadura. De toda ofrenda deberá presentarse una parte como contribución al Señor y se destinará al sacerdote a quien le corresponda derramar la sangre del sacrificio de comunión. La carne de este sacrificio deberá comerse el día en que se ofrezca sin dejar nada para el día siguiente. Si el sacrificio tiene que ver con otro voto o si trata de una ofrenda voluntaria, no solo se comerá en el día que se ofrezca el sacrificio, sino que podrá comerse el resto al día siguiente, pero toda la carne que queda hasta el tercer día se quemará en el fuego. Si alguna carne del sacrificio de comunión llega a comerse al tercer día, tal sacrificio no será válido ni se tomará en cuenta, porque la carne ya está descompuesta. El que la coma sufrirá la consecuencia de su pecado. No deberá comerse la carne que haya tocado alguna cosa ritualmente impura, sino se quemará en el fuego. En cuanto a otra carne, toda persona pura podrá comerla. Si una persona impura come la carne ofrecida al Señor en el sacrificio de comunión, será eliminada de su pueblo. Si alguien toca cualquier clase de impureza humana o de animal o de algo detestable y luego come la carne ofrecida al Señor, en el sacrificio de comunión será eliminado de su pueblo. Prohibiciones acerca de la grasa de la sangre. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: ustedes no comerán grasa de ganado vacuno o vino cabrío. La grasa de un animal muerto o destrozado podrá usarse con cualquier otro fin, menos para comerla. Todo el que coma grasa de animales presentados como ofrenda por fuego al Señor será eliminado de su pueblo. Vivan donde vivan, ustedes no comerán grasa ni sangre alguna, sea de ave o de otro animal. Todo el que coma cualquier clase de sangre será eliminado de su pueblo. La porción de los sacerdotes, verso 28. El Señor le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas: el que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión deberá presentar al Señor parte de ese sacrificio y presentarle también una ofrenda por fuego. Llevará la grasa y el pecho y mecerá ante el Señor el pecho de la víctima como ofrenda mecida. El sacerdote quemará la grasa en el altar, pero el pecho será para Aarón y sus hijos. Al sacerdote se le dará como contribución el muslo derecho del sacrificio de comunión. El muslo derecho será la porción del sacerdote, a quien le toque ofrecer la sangre y la grasa del sacrificio. Porque de los sacrificios de comunión que ofrecen los israelitas, yo he tomado el pecho mecido y el muslo para dárselos como contribución al sacerdote, Aarón y a sus hijos. Este será un estatuto perpetuo entre los israelitas. De las ofrendas presentadas por fuego al Señor, esa es la porción consagrada para Aarón y sus hijos, desde el día en que Moisés se los presentó al Señor como sacerdotes. El día en que fueron ungidos, el Señor ordenó a los israelitas darle esa porción
es un estatuto perpetuo para sus descendientes. Esta es la ley respecto a los holocaustos, las ofrendas de cereales, sacrificios expiatorios, los sacrificios por la culpa, los sacrificios de ordenación y los sacrificios de comunión. El Señor se la dio a Moisés en el monte Sinaí, el día en que mandó a los israelitas presentarle ofrendas en el desierto de Sinaí. Levítico capítulo 8. La ordenación de Aarón y sus hijos. El Señor le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras, el aceite de la unción, el novillo para el sacrificio expiatorio, los 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura, y congrega a toda la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Moisés llevó a cabo la orden del Señor y congregó a la comunidad a la entrada de la tienda de reunión. Allí Moisés le dijo: esto es lo que el Señor nos ha ordenado hacer. Acto seguido Moisés hizo que se acercaran Aarón y sus hijos y los lavó con agua. A Aarón le puso la túnica y se la ciñó con la faja. Luego lo cubrió con el manto y encima le puso el efod, ciñéndoselo con la cinta del mismo. Enseguida le colocó el pectoral y sobre este puso el urim y el tumim. Por último, le colocó la tiara en la cabeza y en la parte delantera puso la placa de oro, símbolo de consagración, tal como el Señor se lo había mandado. Verso 10. Después Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el santuario y todo lo que había en él para consagrarlos. 7 veces roció el aceite sobre el altar para ungirlo y consagrarlo, junto con el lavamanos y su base, y todos sus utensilios. Luego, para consagrar a Aarón, lo ungió derramando sobre su cabeza el aceite de la unción. Acto seguido, Moisés hizo que los hijos de Aarón se acercaran y los vistió con las túnicas, se las ciñó con la faja y les sujetó las mitras tal como el Señor se lo había mandado. Luego hizo traer el novillo del sacrificio expiatorio y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del novillo. Después Moisés lo degolló y tomando un poco de sangre con el dedo, la untó en los cuernos alrededor del altar para purificarlos. El resto de la sangre la derramó al pie del altar y así lo consagró e hizo propiciación por él. Luego Moisés toma toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa y los quemó en el altar. Pero el resto del novillo, es decir, la piel de carne y el excremento, lo quemó el fuego fuera del campamento, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés mandó a traer el carnero del holocausto y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre las cabezas del carnero. Moisés lo degolló y derramó la sangre alrededor del altar. Cortó luego el carnero en trozo y quemó la cabeza, los trozos y el sebo. Lavó con agua los intestinos y las patas y luego quemó todo el carnero en el altar como holocausto de Aarón, grato como ofrenda presentada por el fuego al Señor, tal como el Señor se lo había mandado. Después Moisés mandó a traer el otro carnero, el del sacrificio de ordenación, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre las cabezas del carnero. Moisés lo degolló y tomando un poco de la sangre, se la untó a Aarón en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Además, hizo que los hijos de Aarón se acercaran y les untó sangre en el óvulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho. Luego derramó la sangre alrededor del altar. Tomó la grasa y la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, el lóbulo del hígado, los 2 riñones y su grasa, y el muslo derecho, y tomando del canastillo que estaba colocado ante el Señor un pan
sin levadura, una oblea y una torta de pan amasada con aceite. Lo puso todo sobre la grasa y el muslo derecho. Todo esto lo puso sobre las manos de Aarón y de sus hijos, y Aarón lo ofreció ante el Señor como ofrenda mecida. Después se lo entregaron a Moisés, quien lo quemó en el altar, junto con el holocausto como sacrificio de ordenación de aroma grato, como una ofrenda presentada por fuego al Señor. Luego de la parte de la ofrenda que le pertenecía a Moisés, el pecho de la víctima, y se lo presentó al Señor como ofrenda mecida, tal como el Señor se lo había mandado. Moisés tomó un poco del aceite, de la unción y de la sangre del altar, y roció a Aarón y a sus hijos, juntos con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos, juntos con sus vestiduras. Luego les dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí junto al pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije: Aarón y sus hijos se lo comerán. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan. Quédense 7 días en la entrada de la tienda de reunión hasta que se complete el rito de su ordenación, que dura 7 días. El Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy. Así que 7 días con sus noches se quedarán en la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescrito, para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Y Aarón y sus hijos hicieron todo lo que el Señor había mandado por medio de Moisés. Nuevo Testamento, libro de Marcos, capítulo 2, verso 18. Le preguntan a Jesús sobre el ayuno. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Jesús le contestó: ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlos mientras lo tienen con ellos, pero llegará el día en que se les quitará el novio. Y ese día sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura se hará peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Señor del sábado. Verso 23. Un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso una espiga de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él le contestó: ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios, que solo a los sacerdotes es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Marcos capítulo 3. En otra ocasión entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos buscaban un motivo para acusar a Jesús. No le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada: ponte de pie frente a todos. Luego dijo a los otros: ¿qué está permitido en sábado hacer, el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por la dureza de su corazón. Y le dijo al hombre: extiende la mano. La extendió y la mano le quedó restablecida
Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar en los herodianos cómo matar a Jesús. La multitud sigue a Jesús. Verso 7. Jesús se retiró al lago con los discípulos y mucha gente de Galilea lo siguió. Cuando se enteraron de todo lo que hacían, acudieron también a él, de Judea y Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán, y de las regiones de Tiro y Sidón. Entonces, para evitar que la gente lo atropellaran, encargó a sus discípulos que le tuvieran preparada una pequeña barca, pues, como había sanado a muchos, todos los que sufrían dolencias se abalanzaban sobre él para tocarlo. Además, los espíritus malignos, al verlo, se postraban ante él gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenó terminantemente que no dijeran quién era él. Nombramiento de los 12 apóstoles. Verso 13. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Entonces son los 12 que por nombre son Simón, a quien llamó Pedro, Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo del Alfeo, Tadeo, Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo traicionó. Jesús y Belcebú. Verso 20. Luego entró en una casa y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, salieron a hacerlo cargo de él porque decían: «Está fuera de sí». Los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían: «Está poseído por Belcebú. Expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios». Entonces Jesús los llamó y les habló en parábola. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado a su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemia se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás, es culpable de un pecado eterno. Es que ellos habían dicho: tiene un espíritu maligno. Antiguo Testamento, libro de Proverbios, capítulo 5, verso del 1 al 14. Advertencia contra el adulterio. Hijo mío, pon atención a mi sabiduría y presta oído a mi buen juicio, para que al hablar mantengas la discreción y retengas el conocimiento. De los labios de la adúltera fluye miel, su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de 2 filos. Sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida, sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te aparte de mis palabras, aléjate de la adúltera, no te acerques a la puerta de su casa, para que no entregues a otro tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar cuando todo tu ser se haya consumido
Y dirás, ¿cómo puedo aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No entendía la voz de mis maestros, ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina, en medio de toda la comunidad. Meditación para el día de hoy. Podemos ver que había algo hermoso en Jesús y todo aquel que seguían a Jesús. Hay muchas personas que saben de la palabra, que posiblemente han estudiado la Biblia en 1 año, 2 años, 3 años, pero muchos se han olvidado de vivirlo. Jesús en este tiempo quiere ser tu amigo. Hoy Jesús te llama a que vivas el Evangelio. Él es el crecimiento. Cuando crecemos en unidad como iglesia, como hermanos, es donde podemos ver los frutos cada día más en nuestra nación. Yo te exhorto a que en esta hora puedas comprender que así como tú estás viviendo el Evangelio, otros necesitan saber de ese Evangelio. Y si te encuentras con una persona que tiene muchos años de experiencia y te ha lastimado, sabiendo la palabra, sabiendo la Escritura, te exhorto a que puedas perdonarlo, porque el Señor nos llama a vivir en unidad.